A mí tocó hacer una presentación de los factores que predisponen a la hipertensión intraabdominal y seguramente lo comunicaríamos también como el síndrome compartimental abdominal. Si me da la siguiente, por favor. Bien, estos son los objetivos que yo pretendo en esta presentación de unos 20 minutos, es analizar un poco también las recomendaciones de la Sociedad Mundial de Síndrome Compartimental Abdominal, el ver la importancia del diagnóstico, que ya mencionó algo Claudia, de acuerdo a la elevada mortalidad que tiene este síndrome, las condiciones y factores predisponentes del mismo y las conclusiones. Sí, la siguiente. La siguiente, por favor. Bien, quisiera yo también considerar estos aspectos que tiene esta sociedad mundial y en el consenso le da nuevamente también a estas definiciones un peso de acuerdo a la evidencia que se tiene. Y habla de factores de riesgo para hipertensión. Aquellos enfermos deben ser investigados para factores de riesgo del mismo problema al ingreso a la unidad de terapia intensiva y sobre todo también en presencia de una nueva o progresiva falla orgánica, sobre todo en el enfermo que tiene factores de riesgo. Es un grado de evidencia 1B. Y en cuanto a la epidemiología que ya habló Claudia, pues la incidencia y prevalencia estima que este problema debe basarse en las definiciones del consenso con un grado de evidencia 1C. La siguiente, por favor. O si me dice aquí cómo lo voy cambiando. Ok. Esto no quisiera que lo leyéramos todo, pero son los factores de riesgo que han sido descritos y los han clasificado en factores de riesgo relacionados a la disminución de la distensibilidad de la pared abdominal. Entre ellos frecuentemente vemos a los enfermos con ventilación mecánica, sobre todo aquel que está asincrónico con el mismo y está luchando utilizando su musculatura respiratoria abdominal. Ese enfermo puede ser que tenga PIP y tenga autoPIP, también lo está desarrollando, es otro factor de riesgo. Y los muchos estos que pueden leerse ahí y sobre todo hacer énfasis en aquel que es el índice de masa corporal elevado, que lo consideran como un factor de riesgo también en algunos trabajos. Neumoperitoneo, pantalón anti-shock, que casi ya no se utiliza, la posición prona y otras posiciones corporales y así sucesivamente. La siguiente, por favor. Otros factores están relacionados a incremento del contenido abdominal, sería aquel enfermo que tiene una gastroparesis, que frecuentemente lo vemos en las unidades de cuidados intensivos, quizá lo tenemos además con medicamentos que favorecen la disminución del movimiento a nivel de los órganos gastrointestinales, o el enfermo que tiene ilio, que es frecuente, o tiene una pseudoobstrucción, o tiene un tumor abdominal con un avance muy rápido, o la misma nutrición enteral que nosotros estamos proporcionando al enfermo le puede llevar a un incremento en la presión intraabdominal. Otros relacionados a una colección abdominal de líquido, aire o sangre, por ejemplo, el enfermo que tiene una disfunción hepática con ascitis que va en incremento, y estos enfermos luego los catalogamos quizá con un síndrome hepatorrenal y a lo mejor la falla renal está siendo también un problema secundario, un incremento de la presión intraabdominal por el líquido de ascitis. Aquellos procesos infecciosos, peritonitis, absceso, hemoperitoneo o el otro también. La siguiente, por favor. Estos son factores de riesgo. Y relacionados a fuga capilar, reanimación con líquidos, esto quizá, aunque se presente el enfermo con un síndrome compartimental primario, también es muy frecuente, o sobre todo quizá en aquel secundario, donde lo estamos reanimando con un problema en otra parte del organismo que no sea el abdomen. Y entre ellos estos enfermos que cursan con acidosis, con un pH menor a 720, o la hipotermia y la coagulopatía. Y curiosamente estos tres les han llamado la tríada mortal cuando se están presentando un enfermo que está desarrollando un síndrome de hipertensión intraabdominal. O la politransfusión, que lo vemos en enfermos con trauma, sepsis, sepsis severa o shock séptico. Es decir, muchas condiciones que en el enfermo crítico vemos son
probables que lo llevan a un incremento de la presión intraabdominal y es necesario, como decía Claudia, el estarlos monitorizando de manera continua. La siguiente, por favor. Esto ya también mencionó algo Claudia, son las variaciones de la presión intraabdominal por la severidad de la enfermedad. Decía ella que en el adulto normal está más o menos alrededor de 5 milímetros de mercurio. En el enfermo típico en la UTI, que no tenga estas condiciones que mencionamos antes, quizá de entre 5 o 7, el enfermo con una laparotomía puede subir ya hasta 15, es un enfermo que habría que irlo considerando como un enfermo con riesgo de desarrollar un problema más serio. El enfermo con choque séptico puede tener hasta 25 ya con un síndrome compartimental y la falla orgánica que pensamos es secundaria a un problema séptico sistémico, quizá es secundario al problema de la hipertensión intraabdominal y al síndrome compartimental. Y el enfermo con un abdomen agudo, vean ustedes, puede llegar hasta 40 milímetros de mercurio. Por lo tanto, es necesario estarlo monitorizando de manera continua. La siguiente, por favor. Estos enfermos en realidad están evolucionando con un pronóstico bastante malo. Entonces, de ahí la importancia de hacer el diagnóstico de manera temprana. Este es un trabajo de la doctora Reimann, en donde está presentando aquí la evolución de aquellos enfermos en cuanto a la sobrevida acumulada que no tienen hipertensión intraabdominal y que es muy diferente a aquellos enfermos que sí desarrollan un cuadro de hipertensión intraabdominal, con una P significativa en cuanto a la sobrevida. Y además se ha analizado la evolución que pueden tener los enfermos si la hipertensión es de origen primario o secundario, y también hay diferencias significativas estadísticamente en la evolución de los mismos, también con una mortalidad mucho mayor en aquellos enfermos que tienen una hipertensión intraabdominal de origen secundario. La siguiente. Y estos son otros 4 trabajos en donde se analizó la mortalidad. En el primero reportan la mortalidad en un síndrome compartimental abdominal de 67.7. En cambio, aquellos enfermos que fueron el grupo control en relación a este grupo investigado tuvieron una mortalidad del 0%. Claro, antes del año 2000, donde se toman los consensos o las definiciones, los criterios para hacer el diagnóstico eran diferentes, quizá en algunos casos a los que manejamos nosotros. Actualmente los criterios que debemos de considerar. En este otro trabajo la mortalidad de hipertensión fue del 22% y con pura hipertensión intraabdominal. Pero cuando ya desarrollaron un síndrome compartimental, prácticamente se dobla el porcentaje de mortalidad. Cuando se ha analizado la mortalidad en síndrome compartimental primario, puede ser del 64%, en el secundario aquí difiere un poco del trabajo anterior, 53%, en cambio vean ustedes la mortalidad del grupo control en este trabajo del Journal of Trauma del 2003 del 17%. Y el último trabajo, que es mucho más reciente, el 2008, la mortalidad total del enfermo que desarrolló, o de los enfermos que desarrollaron un problema intraabdominal en cuanto a su presión, fue prácticamente del 70%, si era de origen primario 30% y si era de origen secundario del 51%. Decía un poco diferente a lo anterior, pero insisto, los criterios diagnósticos eran diferentes antes del 2006. Ahora, ¿cuáles son las condiciones y factores predisponentes aparte de lo que ya mencionamos? Bien, aquí se presenta un estudio donde se ve la prevalencia de la hipertensión intraabdominal en el enfermo grave. Estos son enfermos que ya mencionó un poco Claudia, es un trabajo del doctor Malbrain, enfermos quirúrgicos y no quirúrgicos. Y se analizó la condición en cuanto al índice de masa corporal, al SOFA total, que quizá esto es producto de la mala evolución que tenían los enfermos con este problema, aquellos que fueron reanimados de manera agresiva y aquellos que tenían una politransfusión. Bueno, se puede observar que aquellos enfermos que desarrollaban una presión intraabdominal de más de 12 milímetros de mercurio, en el análisis univariado todas estas condiciones fueron estadísticamente significantes para el desarrollo de la hipertensión intraabdominal, es decir, una presión por arriba de 12 milímetros de mercurio. Pero en el análisis multivariado, ya solo el índice masa corporal fue el que persistió con un
valor significativo estadísticamente con una P igual a 0.013, y lo que fue la coagulación apenas estaba logrando tener un valor estadísticamente significante. Quizá con un número mayor de enfermos pudiera haber sido mucho más definitivo en esta condición. Y estos resultados pueden variar, incluso en otro trabajo que hizo el doctor Malbrain, tiene algunos resultados diferentes. Y esto, insisto, se debe a que no se tenían tantos criterios muy claros para hacer el diagnóstico de la hipertensión intraabdominal. Otro trabajo del doctor Malbrain, más reciente, el 2005, él analizó ahora la acidosis, la hipotermia, la politransfusión, la coagulopatía, la sepsis y la disfunción hepática. Como grupo total, estos son los porcentajes en donde se presentó en aquellos que sobrevivieron al cuadro de hipertensión intraabdominal contra los que no sobrevivieron. Y bueno, ¿cuáles fueron las diferencias en cuanto a estos análisis? Bueno, la acidosis tuvo una P significativa entre los que no sobrevivieron contra los que sí sobrevivieron. La hipotermia también fue una condición que se presentó en este problema. Ya decíamos que la hipotermia, la coagulopatía y la acidosis fueron descritos como la tríada mortal. La politransfusión aquí no resultó con un valor estadístico importante, pero sí la coagulopatía, la sepsis y la disfunción hepática fueron mucho más graves o se presentaron más frecuentemente en los enfermos que no sobrevivieron. Bien, en el mismo trabajo se analizó ahora como razón de momio estas condiciones y los pone el doctor Malbrain en su grupo como factores independientes para el desarrollo de la hipertensión intraabdominal. La cirugía abdominal 1.96 veces más para desarrollar hipertensión intraabdominal si tenía ese antecedente. La reanimación líquida indudablemente fue considerada también como un factor independiente predictivo, pues, para el desarrollo de una hipertensión intraabdominal 1.88 veces más. El desarrollo de hilio y de la disfunción hepática también fueron factores predictivos asociados quizá a la sepsis, asociados o en un enfermo que estaba con ventilación mecánica, también tienen un valor estadísticamente importante como predictores independientes del problema de la hipertensión intraabdominal. Este trabajo de la demografía, las características de la lesión y el resultado de los enfermos, bueno, pues analiza aquellos enfermos que desarrollaron un síndrome compartimental abdominal primario, secundario y el grupo que no lo desarrolló. Y hubo diferencia, aunque no mencionan aquí cuál es el valor de la P en el trabajo, sí hubo diferencia en la presión arterial sistólica más baja en el departamento de emergencias entre el grupo que desarrolló el síndrome compartimental versus aquellos enfermos que no lo desarrollaron. También la cantidad de paquete eritrocitario en 12 horas fue mucho mayor en los enfermos que desarrollaron un síndrome compartimental abdominal. También se analizó, porque es un enfermo solo con problemas de tipo traumático, el índice de trauma abdominal, que fue mucho mayor en los enfermos que desarrollaron el síndrome primario. Ya decía Claudia que es aquel enfermo el que tiene un problema intraabdominal, mucho mayor que los enfermos que tenían un síndrome compartimental secundario, donde el problema no es intraabdominal de inicio, y también diferente contra los que no lo desarrollaron. En cambio, lo mismo se comportó el score de lesión abdominal mucho más alto en el síndrome primario, no en el síndrome secundario, y al revés, el score de lesión abdominal, pues el score de lesiones en extremidades fue mucho más elevado en los enfermos que estuvieron con un síndrome compartimental secundario, es decir, no problema intraabdominal primario. La falla orgánica múltiple fue mucho más frecuente en aquellos enfermos que desarrollaron el síndrome compartimental abdominal, sea primario o secundario, en relación al grupo control, y la mortalidad indudablemente también fue mucho mayor. Este es el comportamiento que tuvieron los enfermos en este grupo de enfermos, puros enfermos con trauma. Se puede observar en la primera columna aquellos enfermos que no desarrollaron el síndrome, en la columna en negro los enfermos con síndrome compartimental abdominal primario, y la otra columna blanca el síndrome compartimental abdominal secundario. Y el volumen de cristaloides indudablemente fue mucho mayor
en los enfermos que desarrollaron un síndrome compartimental abdominal de origen secundario en las primeras 24 horas, y es el mismo comportamiento que se observa en urgencias, en cirugía y en la unidad de terapia intensiva. Y en aquellos enfermos que tuvieron esta reanimación líquida con cristaloides, curiosamente, la tasa o la velocidad de infusión en algún momento determinado fue mucho mayor en aquellos enfermos que tuvieron síndrome primario y sobre todo en el departamento de urgencias. También el comportamiento de los paquetes eritrocitarios en las primeras 24 horas fue mucho mayor en enfermos con síndrome primario, quizá aquellos enfermos que tienen una hemorragia intraabdominal, una ruptura hepática o una lesión a nivel de un vaso importante. Fue diferente desde el punto de vista estadístico, como se menciona o se presenta en todos estos números, la cantidad de sangre más frecuente, insisto, en aquellos enfermos con síndrome compartimental primario y sobre todo en el departamento de urgencias y en cirugía. Ahora, estas variables le sirvieron al doctor Balog y a su grupo nuevamente para ver cuáles de ellas podían predecir, ¿verdad?, el incremento de manera importante de la presión intraabdominal. Fue la presión sistémica, la presión arterial sistólica, que fue diferente hacia abajo en los enfermos que desarrollaron el síndrome. Los cristaloides, vean ustedes, 4.4, 7.1 versus 2.6 en los enfermos que no desarrollaron el síndrome. Los cristaloides por hora, que ya decimos fue más frecuente en el primario, muy diferente contra los que no desarrollaron síndrome. El exceso de base también fue mucho más importante en los enfermos con el síndrome, sea primario o secundario. La distensibilidad, que se vio afectada por un abdomen que estaba aumentando en su presión, mucho más baja en los enfermos que desarrollaron el síndrome. A aquellos enfermos se les midió la diferencia de CO2 medida a nivel de la mucosa gástrica contra el CO2 al final de la expiración. También mucho más grande el gradiente o elevado el gradiente en los enfermos con el síndrome primario y secundario, sobre todo en secundario, lógicamente que el volumen urinario mucho más bajo en los enfermos con el síndrome, y así el mismo comportamiento de los cristaloides. Después analizaron en el departamento de emergencia los factores o los predictores independientes para el síndrome. Se puede observar en el departamento de urgencias que los cristaloides, la presión arterial sistólica menos de 86, los cristaloides más de 3 litros, el tiempo de llevarlo a cirugía, sobre todo en los primarios, menos de 75 minutos, cristaloides nuevamente, y en los secundarios, cristaloides, una cirugía no urgente o más de 3 unidades de eritrocitos, todos fueron factores de riesgo con una razón de momio muy importante para desarrollar el problema. Las sensibilidades no despreciables, las especificidades un poco más bajas y los valores predictivos negativos muy importantes para predecir el desarrollo del síndrome. Cuando se analizó la evolución de estos predictores también en terapia intensiva, pues se puede observar que el grupo total, también otra vez el gradiente de CO2 entre el mucoso gástrico y al final de la expiración, tuvo una razón de momios muy importante para el desarrollo del síndrome. Y fue tanto para primario como para secundario. Nuevamente, el balance o el déficit de base fue importante en aquellos enfermos que tuvieron síndrome primario y no lo fue para los enfermos con un síndrome secundario, pero sí ahí el gasto urinario fue un factor predictivo con una razón de momios hasta el 64.1. Después de esto, de todos estos datos, hacen un análisis de una curva ROC para ver, pues se construye una curva ROC para ver cuál de ellos podría predecir más todavía o ayudar en pensar en qué enfermos debemos de monitorizarlos. En el modelo en emergencias, la curva ROC de todos estos analizados fue de 0.883 y el modelo en la UTI fue superior de 0.993 en el grupo total. En el primario prácticamente tiene la misma evolución o tendencia con una curva ROC bastante importante, y lo mismo para el síndrome compartimental abdominal de tipo secundario, la curva ROC bastante adecuada en predecir
o en decirnos pues aquellos enfermos que están desarrollando el problema. Otros datos donde también se analizó si la reanimación excesiva en los enfermos con trauma podría también asociarse al desarrollo del evento de la hipertensión intraabdominal. Aquí podemos observar aquellos enfermos reanimados de una manera supranormal para lograr índices o disponibilidades de oxígeno de más de 600 mililitros por minuto por metro cuadrado. Los grupos prácticamente son similares, pero la evolución es muy diferente. Ven ustedes, esta es la presión intraabdominal en los enfermos reanimados de manera supranormal, muy diferente a presiones mucho más normales en los enfermos reanimados de manera no supranormal. Y también se puede observar la diferencia o el gradiente que hay entre la presión, entre el CO2 mucoso gástrico contra el CO2 al final de la expiración, mucho más elevado en aquellos enfermos, este gradiente, cuando desarrollaron el síndrome compartimental abdominal. Y aquí están ya los resultados, vean ustedes, en la hipertensión intraabdominal, 42 enfermos en reanimación supranormal lo desarrollaron versus 20 con una reanimación normal. Lo mismo se comportó el síndrome compartimental abdominal, 16 versus 8, falla orgánica múltiple 22 versus 9 y muerte 27 versus 11 enfermos con datos presentados en porcentajes y con una P menor a 0.05. Este es un caso reportado, no encontré otro, pero nos puede orientar a pensar y a estar pendientes de estos enfermos. Este es un enfermo que desarrolló, o por lo menos no encontraron otra causa, del desarrollo del síndrome de compartimental abdominal relacionado a ventilación no invasiva. Se puede observar, quizá no muy claramente, que todo esto es el estómago dilatado por la ventilación mecánica no invasiva. Y se analizó cómo se comportó la presión intraabdominal en el momento que pone la ventilación mecánica, que se va de cifras de 10 a cifras de presión intraabdominal de 35 mililitros de mercurio y caída muy importante de la distensibilidad pulmonar. Este enfermo tan pronto se va mejorando de esta dilatación importante del estómago, pues entonces tuvo una mejor evolución y resolución del evento. Y aquí hacen un análisis de la correlación de la presión intraabdominal tanto con la distensibilidad pulmonar, una correlación negativa, como con la relación de la PaO2, presión parcial de oxígeno, entre la FiO2, también una correlación negativa, es decir, a mayor presión intraabdominal, menor distensibilidad pulmonar y menor gradiente. Conclusiones. Bueno, esta es una conclusión que saco de varios trabajos en donde meto los análisis univariados y multivariados del trabajo de Malbrain, de McNellis, otro de Malbrain y de la doctora Reina. Y se puede observar que de todos estos que se han mencionado como factores, reanimación líquida, politransfusión, cirugía de urgencia, déficit de base, índice de masa corporal, SOFA y la presión pico en la vía aérea, prácticamente la reanimación líquida es el que casi todos han reportado. Cuando es en exceso, podemos llevar al enfermo a un incremento de la presión intraabdominal. Entonces, por lo tanto, habrá que tener mucho cuidado en esta situación. Otros factores de riesgo, ya de acuerdo a las recomendaciones, ya mencionaba, la reanimación líquida 3.5, acidosis, hipotermia, coagulopatía, transfusión, disfunción pulmonar, hilio y cirugía. Todas estas son condiciones, pues, para que el enfermo nos obligue a estar monitorizando la presión intraabdominal y evitar que llegue a eso que es ya una falla orgánica múltiple porque ha desarrollado un síndrome compartimental abdominal. Bien, muchas gracias.